Se rieron de las narices humanas hasta que su ciudad empezó a derretirse por los mocos humanos. El capitán Jake Thompson contuvo la saliva mientras entraba en la gran cámara del Consejo en el Centro Galáctico Omega 9. Cientos de ojos alienígenas se movieron entre su rostro y sus compañeros diplomáticos humanos. Varios se rieron entre dientes. Uno rió a carcajadas y señaló con un dedo largo y morado la cara de Jake. «¿Cómo hueles algo con esa deformidad?», preguntó el alienígena en un inglés roto. Su frente tenía los ojos entrecerrados. Risa alienígena. Su especie eran los Orgones. Eran los más poderosos de la Alianza. Mi nombre es Capitán Thompson, de la Federación Terana. Esta es una nariz humana. Estamos orgullosos de ellos. El embajador Sorgan se cubrió dramáticamente las ranuras de sus fosas nasales como para protegerlas. Orgulloso. Deberías cubrir tu vergüenza. La multitud murmuró y se rió. Jake contuvo su creciente rabia. La humanidad dependía de que él asegurara el PT de la Alianza contra el dominio sin él. La Tierra caería en una semana. «No ocultaré lo que soy», dijo Jake clara y orgullosamente. «Así es como lucen los humanos». «¡Qué vista tan horrible!». El embajador Celo se rió con amargura. Los otros alienígenas se unieron a la burla. Jake apretó los puños. Tenía que controlar a esta furia por el destino de la humanidad. Jake miró fijamente al embajador Celo, tratando de mantener la compostura. El alienígena engreído le devolvió la sonrisa. Las ranuras de su nariz se ensancharon ligeramente. El embajador Celo se levantó de su silla flotante y se dirigió al Consejo. «Estimados miembros de la Alianza Galáctica, propongo una nueva ley que ataque a las especies inferiores que participan en nuestras rutas comerciales y mercados sagrados. Aquellos con una biología y un intelecto menos que ideales deberían pagar su parte justa». El BDAS de Celo se dirigió a Jake mientras decía esto. Varios otros miembros del Consejo, no Ed, estaban de acuerdo murmurando cosas como bastante dobe y ya era hora. La sangre de Jake hirvió, pero se mantuvo erguido con respeto. El embajador Jake dijo con voz firme: «La humanidad ha hecho muchas contribuciones valiosas a esta alianza. Nuestras tecnologías innovadoras y habilidades ingeniosas han ayudado a múltiples mundos. Los relés hiperespaciales, los aceleradores de terraformación, la red de comunicaciones de entrelazamiento cuántico, todos los motores inversos fueron desarrollados y perfeccionados por científicos e ingenieros humanos. Nuestra especie se abrió camino para ganarse su lugar en este Consejo Bagatela Celog», se burló despectivamente con un movimiento de su mano, «de dedos largos, logros menores de una especie menor. La tosca protuberancia facial de su especie es prueba suficiente de cuán primitiva sigue siendo su biología junto con sus cerebros más pequeños, su impar número de apéndices». De repente una alarma estridente sonó, haciendo eco a través de la gran cámara. Las luces rojas destellaron los miembros del Consejo. Miraron a su alrededor confundidos. Algunos se levantaron de sus asientos con preocupación alerta de emergencia. Una voz robótica anunció una nave desconocida acercándose a la sede del Consejo Configuración. Y origen desconocidos, intenciones desconocidas. Todos los miembros preséntese para asegurar un área de información Teta. 6 inmediatamente para evaluación y respuesta de amenazas. Esto no es un simulacro. Jake contuvo una cicatriz desconocida para estos arrogantes pricks, tal vez. La humanidad había estado rastreando esa enorme nave durante los últimos días, mientras arrasaba a través del territorio de la Alianza. Estos tontos habían estado demasiado ocupados burlándose narices humanas para ver la verdadera amenaza en su puerta. La pantalla hueca principal se iluminó, mostrando un enorme acorazado, alienígena negro. Fácilmente. 5 veces el tamaño de cualquier cosa en la flota de la Alianza, parecía una pinza de langosta gigante, cubierta de púas dentadas y líneas rojas brillantes, y se dirigía directamente a la estación espacial. El consejo actualmente ocupado, los alienígenas jadearon y gritaron. Mientras miraban la pantalla en estado de shock, algunos comenzaron a trabajar frenéticamente en las consolas, tratando de reunir más para decirles a los demás que se apresuraron hacia las puertas en pánico, ansiosos por llegar al área segura. «Todos permanecieron tranquilos», gritó Celo, aunque Jake notó que las fosas nasales del Zoran temblaban ansiosamente.
Analizaremos esta nave desconocida y determinaremos el curso de acción apropiado. Capitán Thompson, tendremos que posponer nuestra discusión hasta que se resuelva este asunto. Jake asintió secamente conteniendo una sonrisa. Por supuesto, embajador, estaré feliz de continuar nuestra charla una vez que esta crisis haya pasado. Por ahora mi tripulación y yo estamos a su disposición para ayudar en lo que podamos hacer. Hizo un gesto a sus compañeros humanos y lo siguieron fuera de las cámaras del consejo. Jake se permitió una pequeña sonrisa, ahora que el alienígena Snob no podía ver que esta era la oportunidad de la humanidad de mostrarle a la alianza de qué estaban hechos realmente para demostrar su valor con acciones, no con palabras. Jake se iba a asegurar de que no la desperdiciaran. El enorme nudo de terror negro abrió fuego contra la sede del consejo, desatando una barrera de abrasadores rayos de energía roja que atravesaron los escudos de la estación como si estuvieran hechos de papel de seda. Las explosiones sacudieron la estructura, enviando escombros y cuerpos volando por el pasillo. Las alarmas sonaron y las luces de emergencia destellaron mientras la tripulación de la estación se apresuraba a montar una defensa, pero fue inútil. Las armas de la nave K eran demasiado poderosas. Su armadura era demasiado gruesa. En cuestión de minutos, los invasores habían abierto un agujero en el salón de la estación y estaban entrando por la brecha. Sus cuerpos insectoides estaban encerrados en exoesqueletos negros irregulares que brillaban bajo las luces estroboscópicas. Jake y sus compañeros humanos reaccionaron instintivamente, sacando las pistolas de plasma compactas ocultas bajo sus túnicas diplomáticas, formaron un círculo cerrado alrededor de los acobardados miembros del consejo, gritándoles que se quedaran abajo mientras apuntaban al Carex que se acercaba. Los guerreros recuerdan tu entrenamiento. Jake gritó por encima del caos. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Apuntó a sus puntos débiles, articulaciones, ojos, cualquier cosa que pareciera suave. Los humanos abrieron fuego con sus armas, escupiendo rayos abrasadores de plasma blanco azulado que golpearon al Car-X como golpes de martillo. El gatito se quebró y se esparció mientras los guerreros caían, pero seguían llegando más, silbando y haciendo clic en su idioma alienígena. Jake maldijo cuando su arma hizo clic, vacía. Colocó una nueva celda de energía en la empuñadura y la levantó para disparar de nuevo. Luego se detuvo. Algo no estaba bien. Los Carex estaban pululando hacia su posición como polillas a una llama, ignorando por completo a los otros miembros del consejo y parecían obsesionados con él y sus compañeros humanos, específicamente su horrible comprensión de algo. Jake, cuando percibió un olor desconocido que emanaba del insectoide. Guerreros. Era agudo y almizclado con un matiz de algo podrido y venía de él, de todos los humanos. JS son feromonas, gritó con horror y repulsión retorciendo sus entrañas. Pueden olernos. Somos como objetivos ambulantes para ellos. Su mente corría mientras trataba de pensar en un plan. Si los Karks se sentían atraídos por el olor humano, entonces tal vez podrían usarlo en su contra, de alguna manera crear una distracción, dejarlos lejos de los miembros del consejo. Los pensamientos de Jake fueron interrumpidos por un grito desgarrador. Se giró para ver al embajador Shox cabalgando en el suelo, un guerrero Corax que se cernía sobre él con sus garras como guadañas. Rayos sin dudarlo, Jake cargó hacia adelante disparando su pistola de plasma a la espalda del alienígena a quemarropa. El guerrero gritó cuando el plasma quemó su exoesqueleto, pero no cayó. En cambio, se giró hacia Jake con una velocidad cegadora. Sus ojos facetados ardían con furia alienígena. Jake trató de esquivarlo, pero fue demasiado lento. Una garra lo cortó. Jake se tambaleó hacia atrás con un grito de dolor. Su pistola cayó al suelo. El Carax se alzó sobre él. Sus mandíbulas chasquearon mientras se preparaba para atacar de nuevo. Jake se preparó para el golpe mortal, pero nunca llegó. En cambio, la cabeza del guerrero explotó en un chorro de ior y se hizo añicos. Jake parpadeó sorprendido y luego miró hacia arriba para ver a uno de sus compañeros humanos de pie sobre él, un rifle de plasma humeante en sus manos. «En sus pies, capitán», dijo la mujer. Su voz era firme. «A pesar del caos que los rodeaba, tenemos un consejo que salvar y una batalla que ganar».
Jake asintió con la cabeza con tristeza y se enderezó ignorando el dolor. Atravesando su pecho, recuperó su pistola Fallen y se reincorporó al círculo de humanos que defendían a los miembros del Consejo. Sus armas ardían mientras luchaban contra las oleadas aparentemente interminables de Karks. La batalla se desató en el aire, espesa con humo y el hedor de sangre alienígena. Jake perdió la noción del tiempo. Su mundo se estrechaba. Ante el destello del fuego de plasma, el silbido y el clic de los guerreros Karks y los latidos de su propio corazón, no sabía cuánto tiempo podrían resistir, o qué querían realmente los Karks. Todo lo que sabía era que él y sus compañeros humanos lucharían hasta su último aliento para proteger al Consejo y la frágil paz que representaban. Pero mientras los Carrick presionaban su ataque, sus números aparentemente inagotables, Jake comenzó a preguntarse si incluso la tenacidad y la habilidad de la humanidad serían suficientes. Estaban muy superados en número y rápidamente se estaban quedando sin células de energía si la ayuda no llegaba pronto. De repente un nuevo sonido resonó a través de la cámara del Consejo en conflicto. Un rugido profundo y retumbante que sacudió a Jake hasta los huesos. Se arriesgó a mirar hacia arriba y vio un segundo Dreadnought cayendo de FTL. Todo su reluciente color plateado a la luz de la estrella del sistema. El corazón de Jake saltó cuando reconoció la configuración de la nave. Era una nave humana, el TSF Indomable. La caballería había llegado. La mente de Jake corría mientras intentaba idear un plan. Los Karks se sentían atraídos por el olor humano. Su biología estaba trabajando en su contra. Ponían objetivos en sus espaldas, pero tal vez, solo tal vez, podrían usar eso para su ventaja. ¡Escuchen! Jake gritó sobre el caos del fuego de plasma y los chillidos alienígenas. Tengo una idea, es una locura, pero podría funcionar. Su equipo lo miró expectante, sus caras surcadas de sudor y mugre. Jake respiró profundamente. Tenemos que quitarnos las camisas. Hubo un momento de silencio confuso. Entonces uno de los soldados, un hombre corpulento llamado Rodríguez, habló. Señor, con el debido respeto de qué diablos está hablando. Jake rápidamente explicó su razonamiento. Los Karks nos están apuntando por nuestro feromón, nuestro sudor, nuestro olor natural. Es como un faro para ellos, pero si aumentamos la señal, realmente inundamos el aire con ella, podría sobrecargar sus sentidos, confundirlos, desorientarlos. La comprensión amaneció en los rostros de su equipo. Asintieron sombríamente y comenzaron a quitarse las blusas de sus uniformes andrajosos. Sin dudarlo, Jake hizo lo mismo, haciendo una mueca de dolor. Cuando la tela se desprendió de la quemadura de plasma en su pecho, en cuestión de segundos, estaban con el torso desnudo y brillando de sudor. El aire estaba denso, con un olor almizclado ligeramente acre de feromonas humanas. Jake podía sentirlo cubriendo su piel, su nariz, sus pulmones. El efecto en el Carax fue inmediato y dramático. Los guerreros insectoides tropezaron y se tambalearon como si estuvieran borrachos, sus movimientos erráticos y descoordinados. Algunos se agarraban la cabeza con sus garras silbando, en lo que parecía dolor. Otros simplemente se quedaron congelados. Sus antenas se movían espasmódicamente. Está funcionando. Rodríguez cantó. No saben qué lado. Es arriba. Jake se permitió una sonrisa feroz. Muy bien, gente. Vamos a acabar con estos bichos. El humano se lanzó hacia adelante como uno solo. Una pared de piel resbaladiza, empapada de feromonas y rifles de plasma en llamas, se estrellaron contra el desorientado Carax, como un maremoto que los hizo retroceder. Los alienígenas intentaron contraatacar, pero sus ataques fueron torpes y descoordinados. Golpearon al aire vacío, dispararon a las sombras. Algunos incluso se atacaron entre sí en su confusión. Jake era un torbellino de sudor, y fuego de plasma su piel desnuda brillando bajo las luces estroboscópicas de emergencia. Podía sentir el mareo y el pánico de Cure Rex, como si fueran los suyos, transmitidos a través de la neblina de feromonas que saturaban el aire paso a paso, metro a metro.
Los humanos empujaron a los invasores hacia el agujero irregular que habían hecho en la pared de la cámara del consejo. Caraxier pintó los pisos con resbaladizas manchas azules, pedazos de alienígena destrozados, un exoesqueleto crujió bajo los pies, finalmente, cuando Jake y su equipo presionaron el asalto, la línea Corax se rompió. Los guerreros lucharon frenéticamente por su salida, trepando unos sobre otros en su desesperación por escapar del miasma de almizcle humano. Sigan empujando. Jake rugió con la garganta en carne viva por los gritos y la exposición a las feromonas. Llévelos de regreso a su nave. Los humanos acosaron a los alienígenas que huían por los pasillos de la estación, su piel resbaladiza por el sudor y sus rifles escupiendo columnas de plasma blanco al rojo vivo. El olor desgarrador de las feromonas humanas los siguió como una nube opresiva que mantenía a los autos fuera de equilibrio. Y desmoralizados cuando llegaron a la bahía de atraque donde estaba anclada la nave Karak, los alienígenas estaban en plena ruta, prácticamente se zambulleron a través de la enorme grieta en el salón de su nave sin prestar atención a los bordes dentados de metal que desgarraban sus caparazones. Jake y los equipos se detuvieron. Sus pechos y sus armas apuntaron a los derrotados invasores. Observaron cómo los últimos de los Karex desaparecían en su nave. La escotilla se cerró de golpe detrás de ellos con un ruido sonoro. Por un momento hubo silencio, salvo por el sonido del campo de contención atmosférico de la bahía de atraque, y los soldados humanos respiraron con dificultad. El aire estaba denso por el sudor, el plasma abrasador y el sabor cobrizo de la sangre alienígena. Luego, lentamente, una ovación comenzó a formarse entre los humanos. Comenzó como un murmullo bajo y luego se convirtió en un rugido de triunfo y alivio. Lo habían hecho contra todo pronóstico. Habían repelido la invasión Karex con poco más que agallas, armas y sus propias peculiaridades biológicas. Jake dejó escapar un suspiro entrecortado. Sus músculos temblaban de agotamiento y la adrenalina bajaba. Miró a su equipo, su heroica banda de hermanos y hermanas humanos sin camisa y sudorosos. Rodríguez le lanzó un cansado pulgar hacia arriba. Jake le devolvió el gesto con un gesto de profundo respeto, pero incluso mientras saboreaban su victoria, Jake sabía que esto era solo el comienzo. Los Karex se habían retirado por ahora, pero volverían y un Consejo Galáctico tenía mucho que responder por dejar que la humanidad enfrentara esta amenaza sin apoyo. Habría un ajuste de cuentas. Jake se juró a sí mismo un ajuste de cuentas. Los presumidos alienígenas superiores, que se habían burlado de la humanidad y su biología primitiva, aprenderían de lo que esa biología era capaz. Sin embargo, por ahora todo lo que importaba era que habían ganado contra probabilidades imposibles a través del coraje, la creatividad y el puro coraje humano. Habían triunfado. Jake levantó la voz una vez más. Sus palabras resonaron en la maltrecha bahía de atraque. Muy bien, gente, pongámonos las camisetas de nuevo y vayamos a ver a nuestros estimados miembros del consejo. Y que alguien me encuentre una maldita toalla. Me siento como si acabara de correr una maratón en una sauna. La risa se extendió por las filas humanas, nacida del alivio y la camaradería, mientras Jake guiaba a su equipo de regreso a la arruinada cámara del consejo. No pudo evitar sentir una oleada de orgullo. Narices humanas, humano, glándulas, sudoríparas feromonas humanas, todas las cosas de las que los alienígenas se burlaban y desdeñaban. Hoy esos rasgos biológicos primitivos habían sido la salvación de la humanidad. La galaxia estaba a punto de aprender una lección importante. Nunca subestimes a un humano, especialmente no a uno sudoroso, con el torso desnudo, en una misión para salvar el día. La cámara del consejo era un desastre. Marcas de quemaduras, marcas de viruela en las paredes, el hedor de la descarga de plasma y sangre. Alienígena del ACD colgaba pesado en el aire reciclado los pisos. Una vez prístinos, estaban llenos de los cuerpos rotos de los guerreros Karex, sus caparazones destrozados y su boca rezumando. Pero a pesar de la carnicería, el estado de ánimo era de euforia, aturdida. Los miembros del consejo miraron a los humanos victoriosos con una mezcla de asombro e incredulidad.
Estas criaturas primitivas de las que se habían burlado y despreciado solo horas antes acababan de salvar todas sus vidas. El embajador, Zelo, fue el primero en romper el silencio. El Zorgan dio un paso adelante, sus rendijas de la nariz temblando mientras inhalaba la feromona. Lenaire miró a Jake, abrió mucho los ojos con un nuevo respeto. El capitán Thompson, Sock, comenzó con una voz inusualmente humilde. Debo disculparme por mis palabras y acciones anteriores. La valentía y el ingenio de su gente hoy me han demostrado el error de mis caminos. Jake asintió demasiado exhausto para sentirse satisfecho. Disculpa aceptada. Embajador, todos estamos del mismo lado aquí. Zillock. Me giro para dirigirme al resto del consejo. A la luz de las heroicas acciones humanas en defensa de este consejo y los valores que representa, propongo una moción para otorgar a su especie membresía plena en el Consejo Galáctico con todos los derechos y privilegios que conlleva. Un murmullo de ascenso recorrió la cámara. Las palabras del Zoran tenían peso, y los otros embajadores se apresuraron a expresar su acuerdo. Apoyo la moción. La insectoide embajadora Cater chilló. Sus antenas se balancearon. Los humanos han demostrado con creces su valor. Su codicia retumbó. La enorme roca como representante de Gorth. Su fuerza y valor están más allá de toda duda. Uno por uno, los otros miembros del Consejo agregaron su apoyo. La moción fue aprobada. Con la aprobación unánime, el recuento final que aparecía en la pantalla hueca que recientemente había mostrado el Dreadnought Carex, Jake sintió una oleada de orgullo cuando se contó el voto. La humanidad finalmente había tomado su lugar legítimo entre las estrellas, no como ciudadanos de segunda clase o especies inferiores, sino como socios plenos e iguales. Xox se acercó a Jake nuevamente extendiendo un dedo largo. Ed Mano, Capitán Thompson como líder de la delegación humana. Le pido que acepte la posición de representante humano oficial en este consejo. Jake agarró la mano del Zoran ignorando el ligero estremecimiento cuando Celox captó otro olor de su piel empapada de feromonas. Acepto, embajador, y prometo representar los intereses de la humanidad y los del Consejo lo mejor que pueda, mientras los otros embajadores se reunían para ofrecer sus felicitaciones. Jake no pudo evitar notar su fascinación por él, y sus compañeros humanos se inclinaron cerca de las ranuras de las fosas nasales y los órganos olfativos se dilataron como si trataran de captar cada matiz del aroma humano que había jugado un papel tan fundamental en su victoria. Pero fue más que solo feromonas lo que atrajo su interés. Los miembros del consejo miraron fijamente hacia las narices humanas, con una nueva apreciación, maravillándose de las protuberancias carnosas que una vez habían sido objeto de ridículo. Pensar que el embajador asesino se divertía sus ojos compuestos, brillando, que un órgano sensorial tan notable pudiera estar escondido a simple vista. Sus narices no son un signo de primitivismo, sino de ventaja evolutiva. Jake sonrió cansadamente, la adrenalina de la batalla. Finalmente se estaba disipando. Bueno, supongo que ese viejo dicho de la tierra es cierto, no es el tamaño lo que importa, es cómo lo usas. La risa llenó la cámara, una liberación de tensión y una celebración de unidad por primera vez. Los miembros del consejo vieron a los humanos no como seres inferiores, sino como valiosos aliados con fortalezas y perspectivas únicas cuando la risa se calmó. La sonrisa de Jake se desvaneció en una expresión más seria, pero no olvidemos la verdadera lección aquí. Subestimar una especie debido a diferencias superficiales es un error que no podemos permitirnos volver a cometer. El Corks casi nos atrapa a todos con los pantalones bajados porque estábamos demasiado ocupados juzgándonos unos a otros. Slock asintió solemnemente. Tienes razón, Capitán Thompson, hoy ha sido un día humilde recordatorio de los peligros del prejuicio y el poder de la unidad. A partir de este día, este consejo se esforzará por reconocer y celebrar la diversidad de todos sus miembros, no por condenarlos. Murmullos de acuerdo resonaron en la cámara. Fue un momento, un cambio de paradigma en el tejido mismo de la sociedad galáctica, y en el centro de todo estaba Jake Thompson. El sudor se secaba en su pecho desnudo, y el peso de la historia se asentaba sobre sus hombros.
Sabía que esto era solo el comienzo del viaje de la humanidad en el escenario galáctico y que muchas pruebas y desafíos lo esperaban. Pero por ahora se permitió un momento de satisfacción. La humanidad había dado sus primeros pasos audaces en un universo más grande y sabía que tenía el coraje, el ingenio y sí, la fortaleza biológica para mantenerse erguido entre las estrellas. La galaxia nunca volvería a ser la misma y Jake pensó con una sonrisa. Tampoco lo sería la opinión del Consejo sobre la humilde nariz humana. Has llegado al final de la historia. Si disfrutaste esta historia y quieres apoyarnos, deja un me gusta y suscríbete a nuestro canal y por cada comentario que diga 88, les daré un corazón a cada uno de ellos. Gracias por tu tiempo.